Queridos hermanos, comenzamos hoy y durante una semana y media la lectura de la carta a los Gálatas, un importante escrito de San Pablo dirigido a esta comunidad de los Gálatas, en la que él había trabajado tanto, y que recibió la visita de cristianos judaizantes, cristianos de los que afirmaban que había que cumplir la ley de Moisés, había que circuncidar a los cristianos procedentes del paganismo, ajenos a todo lo que era la ley judía. Sin embargo, había que circuncidarlos también, había que obligarlos a cumplir todas las prescripciones sobre los alimentos, por ejemplo, sobre los ritos purificatorios. O sea, en realidad había que hacer los judíos. Y el ser cristianos era como un añadido, sin más, al ser judíos. Pablo había predicado en Galacia el evangelio de la libertad cristiana, afirmando que no es la ley judía la que salva, sino la fe en Cristo. Y no había obligado, por tanto, a aquellos cristianos paganos convertidos al cristianismo a cumplir las prescripciones de la ley judía. La importancia que Pablo le da a este tema es acorde con la importancia que para él tiene Cristo. Tanto que llega a afirmar: lo que pasa es que algunos os turban para volver del revés el evangelio de Cristo. Le dan la vuelta al evangelio de Cristo. Lo que ellos enseñan no tiene nada que ver con el evangelio de Cristo. Volver del revés el evangelio de Cristo es seguir poniendo la fuerza de la salvación en las costumbres judías, sin caer en la cuenta que Cristo basta. Quien cree en Cristo ya no necesita seguir cumpliendo las leyes judías. Cristo basta. La fe en Él es la que salva. Lo que está en juego para Cristo para Pablo, es la importancia que se le da a Cristo en la salvación. Nos podemos hacer una idea de los sufrimientos de Pablo por el Evangelio. Él había anunciado el Evangelio a aquella comunidad, les había enseñado una cosa, y ahora llegaban los procedentes de Jerusalén, los cristianos judaizantes, enseñándole justamente lo contrario de lo que él había hecho. Y además ponían en duda su autoridad como apóstol. Ponían en duda ante aquellos que él había evangelizado su autoridad como apóstol. Por eso él defiende su apostolado. Les notifico, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de origen humano. Yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Pablo considera que lo que él predica lo ha recibido directamente de Jesucristo. Es Él el que se lo ha inspirado, no lo ha recibido de ningún hombre. Por eso salirse de ese camino que él ha enseñado es realmente desobedecer al mismo Cristo. Y en el Evangelio de hoy, hermanos, hemos escuchado la parábola del buen samaritano. Ante aquella pregunta del escriba, Jesús responde que el amor a Dios y el amor al prójimo es lo más importante, pero además ejemplifica ese amor al prójimo en la parábola del buen samaritano. Digo de paso también que es la parábola que el Papa ha elegido como texto inspirador de su nueva encíclica, Fratelli Tutti, el texto del buen samaritano. El amor a Dios y al prójimo, los dos primeros mandamientos, han de ir siempre unidos y no pueden separarse.
De hecho, el sacerdote y el levita que pasaron por aquel camino y vieron a aquel hombre que había caído en manos de bandidos y había sido apaleado por ellos, eran hombres que amaban a Dios, se dedicaban al templo y no se acercaron al caído al borde del camino precisamente porque no querían mancharse. Querían, a su forma de entender, agradar a Dios. No querían quedar impuros. En ellos, el amor a Dios no se concreta en amor al prójimo. Amaban a Dios, pero no se concretó ese amor en un amor al prójimo. Luego, es un amor a Dios totalmente falso, incompleto. Un amor a Dios que le falta algo. Un amor a Dios que no va unido a ese amor al prójimo, le falta algo radicalmente. Pero un samaritano, para los judíos un idólatra, alguien menos preocupado por la pureza ritual de lo que andaban el sacerdote y el levita, demostró, fíjense, tal vez sin saberlo, su amor a Dios. Ayudando a aquel hombre que estaba allí, al borde del camino, maltratado, apaleado, demostró, incluso puede ser inconscientemente, su amor a Dios. Tal vez en este mundo hay muchos actos de amor a Dios, en muchos actos de amor al prójimo, incluso en forma inconsciente, sin saberlo. Mucha gente que ama al prójimo está amando a Dios sin saberlo. Y también lo contrario, tal vez hay muchos actos de culto que no son apreciados por Dios, porque están desconectados del amor al prójimo y se convierten en ritos vacíos. Cuando el amor a Dios no va conectado al amor al prójimo, hacemos un rito vacío. El culto que agrada a Dios no es un rito, sino una vida entregada por nosotros. ¿Cuál es esa vida? La de Cristo, la del Hijo de Dios, la vida que le agrada a Dios. Cristo es el buen samaritano de la humanidad caída por el pecado. Es Él el que se ha acercado a nosotros, como se acercó el samaritano a aquel hombre que estaba allí, al borde del camino. También Cristo se ha acercado a cada uno de nosotros y nos ha dado la nueva vida, nos ha perdonado de nuestros pecados. Esa es la vida que le agrada a Dios, la vida de su Hijo, la vida de Cristo entregada por nosotros. La Eucaristía agrada a Dios porque no es cualquier ofrenda, sino la ofrenda de la vida de su Hijo, que por amor se entregó por nosotros. En cada Eucaristía tenemos sobre el altar el cuerpo y la sangre de Cristo. Cristo que se entrega por nosotros. ¿Cómo no va a agradar a Dios la Eucaristía que nosotros celebramos? Y el culto que agrada a Dios es esa vida, la vida de su Hijo, y es nuestra vida de amor, entregada por nuestros hermanos. La Eucaristía nos tiene que ayudar a llevar también nosotros una vida de amor. La Eucaristía tiene una fuerza, una dinámica que nos lleva a entregarnos también nosotros por amor. Por eso la Eucaristía es el culto que agrada a Dios. De la vida entregada de Cristo que alimenta la nuestra, surge una vida de amor. La vida de amor de cada uno de nosotros. La Eucaristía, la entrega de Cristo por nosotros, que mueve nuestra vida también. Ojalá, hermanos, mueva también nuestra vida a entregarnos a los demás como Cristo.